Buenos días de nuevo. El principal objetivo que nos proponemos con la presentación de este trabajo en las sesiones del 19, de las 19 jornadas, es la de continuar con contribuciones anteriores ya realizadas en las que a través de la aplicación de una adecuada metodología, previa selección de los personajes, etcétera, históricos relevantes de nuestro archipiélago, he ido haciendo aproximaciones a sus biografías, pero al planteamiento de la biografía no como narración literaria, sino al planteamiento de las biografías como históricas, es decir, biografías dentro del entorno en el que vivieron y de la influencia que tuvieron en el desarrollo de la historia, en este caso de Canarias. Yo voy primero a pasarles unas cuantas para recordar un poco las aportaciones estas, y esto es rápido. Es rápido si me dejan. Sí. Elías Cerolo ha sido objeto de estudios, en este acompañado de Manolo de Paz y de Valentín Medina, de Antonio María Manrique, un estudio en el cual lo planteaba como una especie de prototipo de la burguesía canaria, y que lo hice con dos compañeros. Luego, Ángel Guerra, la britanización y el separatismo en Canarias a través de unos artículos publicados en la prensa. Ángel Guerra es José Betancor Cabrera y es de aquí, de Lanzarote, que estuvo mucho tiempo fuera. Y luego hice posteriormente una aportación nueva a la figura de Elías Cerolo, que es la biografía intelectual y política de Elías Cerolo Herrera, es decir, haciendo hincapié en unas cuestiones de las que no había hablado en la primera aportación. Y viene a continuación Nicolás Estebanés Murphy, que es precisamente el que hizo que tuviera interés por hacer este tipo de biografías, es decir, de biografías históricas. Le he dedicado mucho de mi vida como historiador a realizar trabajos que han culminado con la tesis doctoral, que es la que digo como primera fecha, que fue en el 88, pero que luego ha sufrido, bueno, más que sufrir, eran necesarios pues ir, según iba encontrando más información sobre el personaje y sobre un montón de fuentes, todo eso está recogido en un libro en 2 tomos que está publicado por Mercurio en 2016, o sea que es un largo periodo de tiempo entre el 88 y este. Digamos que ahí explica mi encuentro o mi especialización con el tema de las biografías históricas y de los personajes. He traído también, a Fuerteventura en este caso, a Manuel Denis Caraballo, recientemente, y Manuel Denis Caraballo estará presente también en este trabajo, pero en otro momento. Lo que va a presidir y va a ser el eje vertebrador de toda la ponencia es el siguiente, que solamente pongo
la primera parte, la primera estrofa del canto séptimo del poema Canarias, publicado por primera vez en 1878 en la revista Canarias, que dirigía Elías Cerolo Herrera, lanzaroteño, emigrado a Tenerife, no solamente él, sino su familia, y que desde luego tiene vínculos que en esta primera parte que voy a desarrollar, con Nicolás Estébanez, con Patricio, con su hermano y con la época, y luego va a tener más vínculos todavía con Nicolás Estébanez, porque van a estar juntos en el exilio parisino como republicanos federales que estaban en París, esperando, no, yo no diría esperando, sino trabajando activamente para que volviera a la República. Bien, entonces, la España de la Restauración, volviendo al título de la ponencia, es el escenario en el que se desarrolla, es decir, tanto en 75 se podía decir, más que 76, esto nos encontramos ya después del golpe de Estado del general Pavía, que entró en el Congreso. Bueno, entró en el Congreso y punto, no digo más comentarios. Porque no tenía que haber entrado, pero eso es otro tema. Resulta que en 1924 también sucede lo mismo. Lo mismo en el sentido de que hay dos acontecimientos que me hacen terminar mi estudio ahí, que es la creación en la emigración del Partido Nacionalista Canario, esto en Cuba, y la publicación del Guanche en su segunda época también. Y aquí están dos personajes, unos palmeros, Luis Felipe Bangomer, y otro es tinerfeño, que es José Cabrera Díaz. Pero realmente con ellos, pues también están... pero este es el final, digamos, son los dos momentos en los que cronológicamente voy a tratar en el trabajo. Yo les explico, les digo, que dentro del apartado de la primera parte sería el Canarias en la restauración borbónica, que ya digo es de 1876 a 1898, es decir, al final de la guerra de Cuba, que prefiero decir, bueno, este apartado que es importante es el de, lo divido en dos partes. Uno sería patria y canariedad, y está presidido por la figura de Nicolás Estébanez, pero también por Elías Cerolo, que hay un vínculo, ¿no? Y no sé si recuerdan que en una ponencia anterior que presenté, y no sé si fue en Fuerteventura o aquí, esto sobre el africanismo, me referí a Antonio María Manrique y a Nicolás Estébanez comparándolos, y ese es lo que une a los tres en esta primera parte, en la patria y canariedad, esto considerándolos como africanistas en el sentido no peyorativo de la palabra, sino en el sentido de que sabían de la existencia de que Canarias estaba cerca de África, o era África, cosas que algunos no se han enterado todavía. Entonces, en la segunda parte de esa, de Canarias en la restauración, me dedicaría a Elías Cerolo y a Antonio María Manrique.
o sea, junto con Nicolás Estebanes. Lo de Nicolás Estebanes, bueno, y luego la segunda parte de la ponencia sería Canarias después del desastre colonial de España. Me costó mucho ponerle título porque la derrota, la pérdida de las colonias, no sé, eran títulos que no me gustaban. Este periodo es de 1898 a 1924. Luego, a su vez, este apartado lo he dividido en dos subapartados, que son de 1898, que es las consecuencias de la pérdida o del desastre de Cuba, hasta 1912, que es la implantación de los cabildos insulares. Ahí tiene protagonismo, aparte de los ya citados, de los, Manuel Velázquez, Benito Pérez Armas, etcétera. O sea, es decir, van a tener mucha importancia en este tema. Luego, en la última etapa, en la que divido este último periodo, es de 1912 a 1924. Ya lo dije, el Partido Nacionalista de Cuba, en Cuba, fundado el Partido Nacionalista Canario, que se funda en Cuba, y el Guanche en la segunda época. Bien. Yo, en este trabajo, he partido, o sea, voy a priorizar y voy a dejar, a centrarme en la hipótesis de la influencia que tiene el poema Canarias, el contenido del poema Canarias, en el futuro de la conciencia, de la creación de la identidad canaria, incluso me atrevo a decir en la concepción de patria y en la concepción de la canariedad como señas de identidad. Señas de identidad que no es un proceso que se haga rápido, sino que es lento, suele ser lento los procesos de cambio de mentalidad y de... Bien, sin más, últimamente ha habido en el terreno de la politología mucha debate en torno a los términos canariedad, canarismo y obediencia canaria. Esto en el tema de los politólogos y también de algunos políticos. Pero yo me voy a referir a estos términos simplemente con decir que el regionalismo en algunos momentos en la historia de España fue considerado regionalismo en general, pero hubo un regionalismo que era el catalán, que todos sabían que era el catalanismo. El catalanismo frente a el catalanismo está el canarismo. Frente a la catalanidad está la canariedad. O sea, por ejemplo, se acepta el catalanismo en la RAE, en el diccionario de la Real Academia tal, y en cambio la canariedad no es admitida. Y entonces lo que dicen estos politólogos canarios es que se debe, o sea, están luchando para que se reconozca. Ni la Academia Canaria de la Lengua, claro, porque la Academia Canaria, la aceptación esa del término canarismo, sí, pero son palabras que utilizamos en el dialecto, en el habla nuestra canaria. Bien, entonces voy rápidamente a
ocuparme del poema Canarias. Este poema, estos versos concretos que son los que ilustran siempre, todo el mundo habla, es la sombra del almendro. La sombra del almendro. Mi patria no es el mundo, mi patria no es Europa, mi patria es de un almendro, la dulce, fresca, inolvidable sombra. Yo no me da tiempo de extenderme, pero solamente diré que la hipótesis de trabajo que he presentado es que tanto en la época en la que se publica en la revista Canarias, como en toda la etapa posterior, vinculaciones entre Secundino Delgado y Nicolás Estebanes, vinculaciones entre Secundino Delgado y Patricio, el director del Diario de Tenerife, la publicación que se decía que se había publicado en México de Bacaguaré, la especie de autobiografía de Secundino Delgado, pero que realmente se publicó en la imprenta que editaba el Diario de Tenerife, de la mano de Patricio Estebanes. O sea que todas esas cosas no las he dicho, pero no voy a extenderme en ellas. Esto solamente diré que en los 7 cantos del poema Canarias, pero sobre todo en el último, que es el canto 7º, se van desgranando verso a verso la imagen real de un espacio geográfico concreto, de un archipiélago rodeado por una frontera natural, por el mar del Océano Atlántico. Eugenio Padorno señala que el verdadero significado del poema reside en ofrecernos la lectura del mito arcádico subvertido por la conquista y en atizar a este lado del Atlántico y sobre el rumor de las penúltimas insurrecciones de ultramar, como una especie de renovado y actualizado neovianismo encendido varios decenios antes por el poeta canario Graciliano Afonso. Hay toda una polémica que tampoco voy a entrar, que es la de que Antonio Viana, su célebre poema, que tiene el nombre de las antigüedades de los habitantes de Canarias, o la conquista de Tenerife también tiene ese poema fue hecho por encargo de los Guerras, era una familia que protegía a Viana, un encargo para, voy a emplear el término más fácil para entenderlo, para españolizar el tema de la conquista, es decir, para dar una versión edulcorada de la conquista desde un punto de vista favorable. María Rosa Alonso, en un estudio que hace del poema de Viana, esto llega a decir que es un poema que ataca y que falsifica la realidad en cuanto a que esa fusión, y además el decir que los guanches habían desaparecido, y hablo de los guanches porque fueron realmente los que en Tenerife resistieron hasta bien tarde, 1496 creo recordar, mientras en las otras islas se fue arreglando la situación, arreglando entre comillas. Pero quiero decir con esto que, y quiero terminar con una cosa nada más, que es una palabra, o sea, de Domingo Pérez Minica.
Y de verdad que con esto acabo. Vamos a ver. A ver. Bueno, de todas formas lo voy a resumir. De palabras lo voy a terminar. Domingo Pérez Minic, en 1900, realiza un estudio en el cual valora la canariedad. Bueno, él habla de cultura canaria, es decir, él lo que hace es intentar definir la canariedad en el sentido de una... Y dice, palabras textuales más o menos, que el poema Canaria, La sombra del almendro mítica, que realmente hay que tener sensibilidad para la poesía y interpretar también la poesía como fuente histórica, me refiero al contenido, es decir, que a lo mejor era factible decir cosas en poesía que no eran aceptables en prosa. O sea, es decir, aceptables me refiero para la censura, para la gente de bien. Ah, sí, gente de bien, eso, entre comillas. Porque si se decía en poesía y convertir la poesía en prosa, todos lo hemos hecho, esto, es decir, a través del palito, ¿no? Y también sin palito. Es decir, se ve en el mensaje de Nicolás Esteban, no en este poema solo, sino en otros, en Mis Banderas, en El Capricho, en otros poemas y en poemas escritos por otras personas, otros poetas, se ve precisamente rasgos, características que ayudaron a configurar, vamos a decir a partir de ahora, si nos lo permiten, canariedad, o a iniciar el proceso de la creación, porque eso no es tan sencillo. Y para terminar, porque le prometí al autor de la ponencia, Ángel Dámaso, Luis, que habló del insularismo, que realmente entre las causas que yo barajo y que critico como una de las causas que no, desde luego, no tienen origen en el 24, sino que surgen después, es un poco el insularismo que calificaba esta mañana Ángel de clásico, y que yo utilizo el de fracticida. Fracticida en el sentido de que en vez de servir de cemento de unión, es uno de los causantes, a lo mejor, de que sea tardío los inicios o frenar la consolidación o el desarrollo de esa canariedad y de ese canarismo. Vale, gracias. Bien, si hay alguna pregunta. No, bueno. Bueno, pasamos a la... ¿Así? Sí, haga la pregunta si quiere, sí. Vale. Bueno, buenos días. Hay una cuestión que desde hace tiempo me ronda en la cabeza con respecto a el estudio de las raíces, términos que usted ha mencionado, ¿no? ¿Se oye? Sí. Canarismo, canariedad, todo ese tipo de cuestiones. Me llama la atención que
esos términos y el tratamiento de ese tipo de cuestiones lo veamos históricamente e incluso en la época actual estudiado por personas de origen foráneo, o sea que han venido al archipiélago, han arraigado, se han establecido y bueno, pues se han convertido en residentes del archipiélago, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿no?, de plantearse esos términos, esos conceptos, esas ideas, hechos fundamentalmente por personas de origen externo, ¿no?, de familia externa, etcétera, como es el caso de la persona que usted ha mostrado, ¿no?, los cantos. ¿A qué se debe? Buscar las raíces, alguien que difícilmente tiene raíces porque viene de otro lugar, las busca a ver qué supone, qué significa en el territorio en el que ha arraigado. Le entiendo y le agradezco la pregunta. Resulta que el tema de los principales responsables de que la canariedad no se haya desarrollado somos los propios canarios y canarias. O sea, quiero decir, no... y lo que ocurre es que en muchas ocasiones nos encontramos con estudiosos, tanto politólogos como sociólogos, como historiadores, etcétera, que nos preguntan, pero ¿y ustedes qué pasa? O sea, pues nosotros no pasa nada, sino que ni podemos inventarnos lo que no existe, o sea, pero sí podemos a través de fuentes ver lo que ha sucedido. Y entonces, en este sentido, yo hablaba en el descanso de antes con Ángel Dámaso sobre el tema del milagro que supuso la conversión reciente de don Manuel Hermoso, de insularista a nacionalista, y de los diversos nombres que se han ido dando a los nacionalismos, porque se ha hablado de nacionalismo interinsular, de nacionalismo tal, y que realmente yo, en ese sentido, el problema consiste en la base que los políticos canarios han sentido una especie de temor al depender tanto de Madrid, de la metrópoli. Estos han tenido siempre la necesidad de demostrar al resto del Estado español y a Madrid completamente, o sea, al gobierno, que los canarios éramos los más españoles de todos los integrantes de los territorios del Estado español, que éramos los defensores de la españolidad. O sea, y entonces en ese caldo de cultivo, en esa cosa, no se puede hablar de canarios y de hecho esto que estamos hablando del canarismo, o sea, es decir, de poder hablar de un nacionalismo canario o de poder hablar de tal, se produce en Cuba y en Venezuela en la inmigración. Y esta inmigración, como decía, y no pude decir entonces, por eso era mi agradecimiento, surge según Pérez Minit, en que la sociedad canaria está fragmentada. Los hijos de la burguesía, o no sé si se puede hablar de burguesía, de las clases altas, de las clases poderosas y tal, de la oligarquía, etcétera, mandaban sus hijos a estudiar en Inglaterra. Y configuraban otras personas, otras que se sentían europeas, eran incluso anglófilas más que el resto de Europa. Y eso estaba basado también en el comercio y en la etapa económica de Canary Island. Pero en cambio,
las clases populares, sí, ya termino. En las clases populares, el pueblo, la gente, se había visto obligado a emigrar. Y entonces ellos se dieron cuenta, quizás sin culturas, quizás con un poco de lo que estaba pasando fuera de Canarias.